Hola a todos, qué bueno que nos acompañan y en esta ocasión estaremos revisando el tema que hemos titulado Maguen David, símbolo judío hebreo, el origen de la estrella de David. Y bueno, antes de comenzar me gustaría decirles que el siguiente reporte es presentado respetuosamente. La estrella de David se reconoce ampliamente por ser el símbolo de los judíos y del Estado de Israel. Muchos hoy en día afirman que la estrella de David, vinculada desde hace más de 2000 años con el pueblo judío, es malvada. Algunas de estas acusaciones incluso van tan lejos como afirmar que es demoníaca en origen y uso, tanto que los creyentes no deben usarla o exhibirla. Sin embargo, se habla mucho de un origen oculto, pero no se menciona cuál es. El hecho de que la masonería, el llamado papa, la hechicería, el sionismo, los illuminatis, el dólar norteamericano, etcétera, lo usen, no nos hablan ni nos asegura sus orígenes. Más bien hablan de su uso en sí. Así, los críticos están tratando de probar algo usando la misma evidencia, resultando esto en un razonamiento circular. Permítanme ejemplificar esto último. Veamos el siguiente argumento. Por ejemplo, el símbolo es pagano porque lo usan los sionistas, los illuminatis y los masones. Y el hecho de que lo usen los masones, los illuminatis y los sionistas es que es pagano. ¿Pero por qué es pagano? Pues porque lo usan los sionistas, los illuminatis y los masones. ¿Y por qué lo utilizan los sionistas, los illuminatis y los masones? Pues porque es pagano. Y así sucesivamente, resultando, como ya dijimos, en un razonamiento circular. Símbolos en el pueblo de Israel. El uso de símbolos en el pueblo de Israel es evidente a lo largo de las escrituras. Por ejemplo, de acuerdo a la literatura rabínica y en escritura, había símbolos distintivos para cada príncipe de Israel. Cada uno tenía una bandera o un estandarte y un color diferente para cada bandera correspondiente a las piedras preciosas en el pectoral de Aarón. Cada tribu tenía su propio príncipe y su bandera, cuyo color corresponde al color de su piedra. Dice en Números 2, 1 y 2. Habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, en hebreo degel, bajo las insignias, otot, de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. La razón por qué se dice bajo las insignias se debe a que cada príncipe tenía su propio símbolo distintivo. En el pasado, Noé, Moisés, los israelitas, etcétera, se les dio otot, esto es signos o símbolos del poder de Dios y su participación directa en la historia humana. En el caso de las banderas o estandartes, los otot o signos o símbolos nos recuerdan una especie más, digámoslo, familiar de símbolo. Cada división debe tener un degel, una bandera o estandarte, y un ot, esto es un signo o insignia. El color de la bandera no debe ser igual que el color de otra tribu. El color de cada una de las tribus debe ser como la tonalidad de la piedra que representa a esa tribu en el pectoral de Aarón, y por lo tanto cada persona reconocería su división. Si bien este tipo de símbolo es más familiar que los signos o los otot celestiales que Dios dio a los seres humanos en Génesis y Éxodo, está lejos de ser mundano. También vemos el levantamiento de montículos como ot, esto es señales, insignias o símbolos, sin que esto sea mundano o pagano, y lo vemos en Josué 4, el 1 al 9. El uso de granadas, el fruto, me refiero al fruto, lirios, menorás, estrellas, etcétera, en la arquitectura de la cultura judío-hebrea tampoco implica paganismo. Dios mismo ordenó también la construcción de figuras, como en el caso de la serpiente de bronce. Por lo anterior,
el uso de figuras y símbolos era permitido entre el pueblo de Israel, siempre y cuando no se tuviera una actitud interna ni externa de adoración y servicio y de atribuirle poder alguno a ese símbolo o figura. Desafortunadamente, muchos abusos se han cometido con los símbolos sagrados. Si los paganos de repente decidieran, por ejemplo, adoptar el Shabbat como el día de descanso en honor a su deidad falsa, eso no hace profano el Shabbat en lo más mínimo. El elemento original permanece puro. Los paganos no pueden torcer lo que Dios ha hecho recto. La estrella de David. Respecto a la estrella de David, algunas de las críticas más comunes son las siguientes. Origen cabalista. El argumento que se presenta es que el Maguen David no apareció como un símbolo de Israel hasta la época medieval o poco después con el cabalismo. Sin embargo, podemos descartar fácilmente esta objeción por las evidencias arqueológicas que van a partir del siglo I de nuestra era. Origen en la apostasía de Salomón. La segunda crítica admite que el origen de la estrella de David podría remontarse a los tiempos de Salomón, pero la conectan con su apostasía y el descenso en el paganismo y el ocultismo. Pero podría ser que el Maguen David era un círculo mágico introducido por Salomón, como algunos autores sugieren. Quizás. Como todo lo que viene del cielo, se espera que sea corrompido cuando es puesto en las manos de una sociedad sin Torá. Entendemos que casi cualquier símbolo utilizado por cualquier persona en cualquier lugar lo puedes conectar a un origen ocultista o símbolo similar si te esfuerzas lo suficiente. Por ejemplo, hay grupos que afirman que la cruz es en realidad un ankh egipcia estilizada, esto es, una cruz egipcia, un símbolo egipcio. También se podría conectar fácilmente el pez, que es un símbolo judío-cristiano, a Dagón, un dios filisteo, si uno así lo desea y se esfuerza. Lo contrario también ocurre. El arco iris, originalmente un símbolo del pacto eterno de Dios con Noé, ha sido cooptado por el movimiento homosexual. La serpiente de bronce que Dios instruyó a Moisés a construir fue usada años después en la adoración idolátrica. Así, muchos símbolos sacros han sido mal usados y corrompidos por el paganismo, sin que esto implique que su origen lo sea. Los símbolos, en última instancia, significan lo que sea que signifique o que signifiquen para el espectador. Muchos objetos en nuestros hogares tienen la forma de un rectángulo o cuadrado. Ambos símbolos usados por los budistas. En el budismo y el culto a Confucio, estas formas sirven como altares y contienen ofrendas a su deidad. La Kaaba en la Meca es también una caja con forma de cubo. Sobre la base de la regla de la equidad y la justicia de la Torá, en el uso de la igualdad de los pesos y medidas, todos los creyentes que atacan a la estrella de David como ocultista deben deshacerse de todo artículo en el hogar y de uso personal, ya que es la misma forma que se usa como símbolo en un altar de adoración pagana por muchos ocultistas, ateos y musulmanes. Satanistas han utilizado muchos símbolos, incluyendo menorás y cruces, para pervertir la verdad. Si han pervertido y abusado de la cruz o la estaca de ejecución para simbolizar su desdén y burla de la expiación de Yeshua, también se esperaría, en un momento dado, que se burlaran de otro símbolo utilizado por la casa de Judá. Podría ser que el aparente origen pagano de la estrella de David es solo otra de las tácticas de la perversión de Satanás para ocultar la verdad y crear una actitud antisemita y antihebraica de la fe de Abraham, Isaac y Jacob. La posibilidad es un hecho. Con estos argumentos y ejemplos que hemos presentado,
¿por qué como mínimo entonces no otorgar el beneficio de la duda al origen de la estrella de David? Relacionada con la estrella de Ramfán o Renfán, de acuerdo a Amós 5:26 y Hechos 7:43. Otro argumento muy común es que el Maguen David es, así aseguran, es la estrella de Renfán, mencionada en Amós 5:26 y Hechos 7:43. Entonces, cada forma de estrella vagamente estilizada debe ser asumida como una referencia a un dios pagano. ¿Por qué no conectar la estrella de David a Números 24:17? Dice así el texto: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. O a Apocalipsis 22:16, por ejemplo: yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella de David en la naturaleza y la arquitectura. Si bien es imposible afirmar con exactitud cuándo se adoptó el símbolo como autoidentificación, la conclusión es que durante mucho tiempo se ha utilizado en la cultura hebreo-judía. Una prueba convincente de su valor intrínseco para Israel es el lirio del valle y su uso muy temprano en la arquitectura judía. Esta flor, que crece silvestre en la región de Galilea, en el este, donde creció Yeshua y donde gran parte de su ministerio se llevó a cabo, fue utilizada en la decoración del templo sagrado. Este es el lirio del valle, con 6 pétalos. El lirio del valle se encuentra hoy en un par de rincones y grietas en los altos valles de la Alta Galilea occidental y el monte Hermón, donde florece en el mes de mayo. Gloria Suez, miembro de Jerusalem Perspective, nos comenta lo siguiente: en el hebreo moderno este lirio se llama Shoshan Sahor, lirio blanco puro. La palabra Shoshan se traduce como lirio en varios lugares de las escrituras hebreas, pero la palabra puede referirse a otras flores silvestres en forma de trompeta en Israel, como el jacinto azul fragante, también de la familia de las liláceas. Veamos la mención del lirio en las escrituras, en 1 Reyes 7:19. En la construcción del templo de Salomón dice: los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Como no tenemos los restos del templo para verificar, debemos confiar en la escritura. Sin embargo, el lirio en forma de estrella se ha encontrado en sinagogas como en Capernaum, la ciudad natal de Kefa o Pedro. ¿Sí lo ven? Así que el uso temprano de la flor estrella de 6 puntas es demostrado tanto bíblica como arqueológicamente desde tiempos antiguos. Respecto a la estrella de David y su relación con la granada, el fruto de la granada, tenemos lo siguiente. El símbolo de la granada lo encontramos en los escritos más antiguos de la Biblia. Los relatos de la estancia de los israelitas en Egipto están llenos de alusiones a las granadas. El delta del Nilo era lugar de granados y los hebreos recurrían a la granada como alimento restaurador del trabajo de esclavitud. El libro de Números cuenta que los exploradores enviados por Moisés a la tierra prometida llevaban el fruto del granado como prueba de la fertilidad del país. Durante la época de la monarquía de Israel, la granada se utilizaba como reflejo de la estabilidad y la concordia del reino.
Las descripciones que se hacen del templo de Salomón reflejan su presencia en la arquitectura. Cientos de granadas coronaban la parte alta de los capiteles de las columnas del templo. Aquí están las referencias. Las granadas también eran utilizadas como ofrendas en el templo, sobre todo cuando la población estaba obligada a pagar el diezmo a las autoridades religiosas. Los textos legales determinan que a los funcionarios y grupos como los levitas se les entregaba la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite, de las granadas y de otros frutos. Pronto la granada se convirtió en un símbolo de fecundidad. El fruto del granado era la ofrenda preferida entre los regalos de boda, porque sus numerosas semillas representaban la descendencia de la familia y la continuidad de la tradición. El libro de Cantares, de los Cantares, juega con la simbología de la granada para reflejar la fecundidad y expresar el placer que produce uno de los frutos más embriagadores, en Cantares 4:3. Y esta es la granada. Cuando abrió, esa es una florecita que da en la parte superior del fruto, con 6 picos. Esto me sorprendió. Esto sí es geometría kosher o geometría apartada o sagrada, presente en la naturaleza. Y como esto hay muchos ejemplos. Dice en 1 Reyes 7, 18 y 20, hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la pared para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeada por la pared. Aquí tenemos más ejemplos de geometría kosher, apartada, sagrada, presente en la naturaleza. Pueden ver los copos de nieve, lirios, flores, el panal, más flores, esto sí es geometría kosher presente en la naturaleza. Sin embargo, quisiera leer la siguiente nota. Nos referimos a geometría kosher, sagrada o apartada, no nos referimos a geometría kosher, sagrada o apartada, como lo entienden las corrientes filosóficas, metafísicas y ocultistas. Nos referimos al hecho innegable e irrefutable de que Dios diseñó todo en completa armonía, belleza, con funcionalidad y propósito. A eso me refiero cuando utilizo el término geometría kosher o geometría apartada o sagrada. No como lo entienden las corrientes filosóficas, metafísicas y ocultistas. Evidencias arqueológicas a partir del siglo I al siglo X y XI. Este es un mosaico en piso en el Herodión, en el desierto de Judea, fechado del 22 al 15 antes de la era común. Y aquí tenemos esta figura de 6 puntas, geométricamente un hexagrama utilizado en este mosaico en piso en el desierto de Judea del 22 al 15 antes de la era común. Aquí tenemos el relieve de la sinagoga de Magdala, que es fechada del periodo del 50 antes de la era común al 100 de la era común. Y nuevamente hexagrama, una flor de 6 pétalos. También tenemos evidencia arqueológica en la sinagoga de Gamla en Jerusalén en el siglo I. Vemos la flor encerrada en un círculo. Bueno, yo para fines prácticos
sobrepuse estas líneas, pero es una flor de 6 puntas encerrada en un círculo. Ok, y bueno, la flor de 6 puntas pues denota un hexagrama. Esta es la casa di Tritolemo en Pompeya, Italia, que data del 79 de la era común, antes de su destrucción por el volcán. Aquí existían ya para entonces comunidades judías, y vean este detalle, este mosaico en piso. Ok, este mosaico en piso, la flor, aquí vemos relacionada la flor y con el hexagrama alrededor y con las 6 puntas de la estrella. Nuevamente aquí tenemos otro mosaico en piso, círculo, estrella, hexagrama y flor. Sinagoga de Capernaum, fechada del 100 al 200 de la era común. Nuevamente, estrella, lo pueden ver por aquí, y a un lado también hexagrama con flor de 6 puntas. Este es otro muro en la sinagoga de Capernaum, fechada del 100 al 200 de la era común, donde tenemos la estrella o el hexagrama. Ese es un mosaico en piso en Aquileia, en Jerusalén, fechada del siglo I al siglo II. Y como pueden ver, es una estrella también. Ok. Mosaico de piso en Ein Yael, Jerusalén, siglo II al III. Nuevamente, tenemos claramente la estrella y al centro la flor de 6 puntas y el hexagrama. Lintel en Aco, Israel, siglo II y III. Tenemos aquí la estrella, hexagrama al centro formado por, al trazar la estrella, y la flor en círculo con 6 pétalos. Relieve de sinagoga del siglo III en Ashkelon. Nuevamente menorá, shofar, flor y en círculo la flor estrella de 6 puntas o 6 pétalos. Sinagoga de Kefar Surah en Jerusalén, probablemente del siglo III al siglo IV. Nuevamente la estrella de David y también la flor estrella de 6 pétalos. Lintel en la sinagoga de Corazín, siglos III y IV. Vemos claramente hexagrama con la flor de 6 puntas, la flor estrella de 6 puntas. Ese es un relieve de Maguen David en un dintel que fue encontrado en Tel Simadi, un sitio entre Jericó y Adán. Se fecha en el 300 al 400 de la era común. Claramente encontramos la estrella de David en un círculo y en el centro un círculo con la flor estrella de 6 puntas. Mosaico en piso en el Macr, cerca de Aco, fechada en el siglo V y VI. Este es el mosaico en piso. Y si notaron, por aquí tenemos la estrella de David. Mosaico en piso de la iglesia en Roglit, cerca de Kibbutz Maguen, en el Negev, fechada en el siglo V. Nuevamente es el mosaico en piso y encontramos una estrella de David. Mosaico de piso en la basílica en Shiloh, un lugar, ¿se acuerdan? Shiloh, donde estuvo el arca. Bueno, pues ahí encontraron este mosaico en piso en Jerusalén, aunque está fechado en el siglo V. Una estrella de David, un círculo.
Y esta es una puerta de piedra en Kefar Yasif, en Galilea. No pude encontrar para cuando está fechado esta puerta en piedra, pero encontramos nuevamente menorá, ok, símbolo sagrado en la fe hebrea, acompañado de la flor estrella de 6 puntas. Maguen David, en la copia más antigua del texto Masoreta, o lo que se conoce como el código Leningrado, que está fechado en el 1008 de la era común. Y este es una portada, por así decirlo, de este texto Masoreta con la estrella de David. El sello mesiánico. En 1990, Ludwig Schneider, editor en jefe de la revista Israel Update, entabló amistad con un viejo monje ortodoxo griego que vivió como ermitaño en la ciudad vieja de Jerusalén. En una ocasión, el monje mostró a Schneider una reserva de artefactos que había excavado en secreto en el monte Sión antes de la Guerra de los 6 días, en 1967. Schneider fue tomado por sorpresa. Muchos de estos fragmentos de cerámica, lámparas de aceite y piezas de piedra fueron grabados con un símbolo desconocido. El símbolo consistía en una menorá en la parte superior, una estrella de David en el centro y un pez en la parte inferior. Schneider fue inmediatamente convencido de que esto debió haber sido un símbolo de la primera iglesia judeocristiana o la asamblea judeocristiana. El emblema que se ha conocido como el sello mesiánico, yo no lo puse, las revistas de arqueología así lo pusieron, aparentemente fue utilizada por los creyentes en el Mesías en Jerusalén en el primer siglo en la sinagoga mesiánica, que fue dirigida por Jacob ben Yosef, el medio hermano de Yeshua. 3 empresas, la Olim Creative Products of Tiberias, News About Jerusalem y Christian Floral Delivery de Colorado, anunciaron conjuntamente el descubrimiento de este antiguo símbolo que ha sido protegido con derechos de autor, por la News About Jerusalem, por NAI. Según Bob Fisher, presidente de Olim Creative Products y coautor con el historiador local y artista Reuben Schmaltz de su libro El sello mesiánico de la Iglesia de Jerusalén, el antiguo símbolo de 3 partes desde el año 135 de la era común fue suprimido por varios grupos israelíes u organismos tales como el Museo de Israel y los rabinos ortodoxos en la ciudad vieja de Jerusalén. Según Fisher, al menos 2 de los 8 artefactos eran obviamente piezas ceremoniales que bien debieron haber sido utilizadas por Jacob el justo, hermano de Yeshua, que se dice fue el primer pastor de la iglesia, o quizás incluso por uno o más de los 12 apóstoles. Estos son los artefactos. Pueden ver en este fragmento menorá, estrella al centro y lo que parece ser un pez. Menorá, estrella y pez. Igual a menorá, estrella y pez. ¿Sí lo notan? Menorá, estrella y pez. Este es clarito. Menorá, estrella al centro y pez. Tomando en cuenta todas las evidencias presentadas, si la estrella de David es la misma cosa que la estrella de Moloch y la estrella de Shiyun, entonces Dios debió haber traído juicio sobre los discípulos de Yeshua, ya que la arqueología en Capernaum y otros lugares demuestran, más allá del debate, que los primeros creyentes utilizaban la estrella de David, además del pez, como un símbolo de la fe de los creyentes en Yeshua. En el caso del pez, a pesar de que ha sido históricamente un símbolo de Dagón, en manos de los discípulos era un pez permitido, o kosher. Así como el pez de Dagón no era el pez de los discípulos, de igual manera la estrella de estas deidades, o sea, Hiyun y Moloch, no era la estrella de David. No hay registro bíblico o histórico de cualquiera de los ancianos del primer siglo
reprender a los creyentes por el uso de los peces, y del mismo modo no hay escrituras o registro histórico que prohíbe a judíos el usar la estrella de David. En un trabajo del académico James Stream encontramos lo siguiente. Recientemente se han encontrado dos inscripciones que demuestran que el Maguen David, que algunos llaman estrella de David, era el sello del estado del antiguo Israel. La primera es una escultura de bajo relieve del rey Jehú, con sus hombres detrás de él, en homenaje al rey de Asiria que le había conquistado. El relieve muestra el sello del estado de Asiria sobre la cabeza del rey de Asiria, que es el disco solar alado. Dice, y el rey Jehú tiene el sello del estado del antiguo Israel sobre su cabeza, una estrella de 6 puntas. Y aquí lo vemos, el relieve, que es, de acuerdo al académico James Stream, este relieve representa el homenaje de Jehú al rey asirio, y cada uno con su sello distintivo. El rey asirio con su disco solar alado, mientras Jehú con la flor estrella de 6 puntas. Aunque la estrella de 6 puntas no aparece como dos triángulos entrelazados, se debe entender, esas son palabras del académico James Stream, aunque la estrella de 6 puntas no aparece como dos triángulos entrelazados, se debe entender que el artista era un asirio, o sea, quien hizo este relieve era un asirio, no un hebreo, que también pudo haber trabajado con recuentos de segunda mano. Por lo tanto, es posible que no se haya dado cuenta de que la estrella de 6 puntas debió haber sido hecha con dos triángulos entrelazados, y no simplemente la estrella de 6 puntas así, de esta manera. Es lo que sugiere el académico James Stream. La segunda inscripción es mucho más antigua. Esta inscripción fue encontrada en Gabaón y está fechada para la época de los jueces. Inscrita en el centro de la Maguen David se encuentra la palabra Yah en la escritura hebreo-sinaítica. En esta copia no se aprecia, pero esto es lo que sugiere el académico James Stream. Una estrella de David, y en el centro, dice aquí, con escritura hebreo-sinaítica se encuentra la palabra Yah. La estrella de David no es la estrella de Moloch. Como ya lo comentamos, algunos han alegado que la estrella de David es la estrella de Moloch mencionada en Amós 5, 26 al 27, y dice el texto así: antes bien lleváis el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Ok, esta es la versión Reina Valera. Y eso es lo que dice el texto de Amós 5, 26 y 27. Sin embargo, no hay prueba fehaciente de esto. Solo especulaciones de que esta estrella, la estrella mencionada aquí se refiere a la estrella de David. Vuelvo a repetirlo. No hay prueba fehaciente de esto, solo especulaciones. Esto es, no hay evidencia histórica ni escritural que conecte la estrella de David con esta estrella pagana mencionada aquí en Amós. Solamente especulaciones. Los signos geométricos simples existentes, como una línea recta, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un círculo, etc., se pueden tomar para representar lo que uno desee. Como ya dijimos, entonces cada forma de estrella vagamente estilizada debe ser asumida como una referencia a un dios pagano. ¿Por qué no conectar la estrella de David a Números 24:17, donde dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel? O con Apocalipsis 22:16, donde dice: yo soy Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente en la mañana. Por otro lado, la palabra estrella en este pasaje de Amós 5:26 podría hacer referencia a la idolatría basada en la astrología y magia, no a una estrella específica. Los ángeles también son referenciados como estrellas en algunos pasajes, en los profetas, incluso en Job. También
La palabra estrella en este pasaje podría hacer referencia a un reproche como en Amós 5 del 8 al 9. Les invito a que lo lean. Israel se había vuelto a estrellas paganas en lugar de la verdadera o de volverse o seguir la verdadera estrella de Dios, que era la esperanza, por así decirlo, mesiánica. También la estrella en este pasaje podría hacer referencia a las estrellas, pero referenciadas como gloria, ¿ok? Que a veces en la escritura las estrellas en ocasiones se refieren a la gloria, ¿ok? Así, el profeta Amós con estas palabras les dice a los israelitas que habían cambiado la verdadera gloria de Dios por la falsa gloria de los ídolos. También la estrella, la palabra estrella en este pasaje podría hacer referencia o podría sugerir que la estrella está relacionada con el culto en el que un pan en forma de una estrella, que es la imagen de Ishtar, es llamada la estrella del cielo. La imagen de Ishtar en el pasaje de Amós es llevada bajo una tienda en una procesión. Este procedimiento es atestiguado por documentos asirios. Conclusión. Queda claro que la evidencia arqueológica de la llamada estrella de David se remonta incluso antes del siglo I de nuestra era en Israel, aunque no entró en uso popular hasta muchos siglos después. Yeshua ni sus emisarios acusan a los líderes de su época por el uso de este símbolo. ¿Okay? ¿Se imaginan entrando a las sinagogas, Yeshua mismo entrando a las sinagogas, y sus discípulos entrando a sinagogas, y Pablo entrando a sinagogas con este símbolo? ¿Okay? Pero no vemos ninguna acusación de Yeshua ni sus emisarios, ¿okay?, por el uso de este símbolo en el primer siglo. En la literatura rabínica no hay discusiones que involucren a este símbolo, de lo que se infiere que no hubo objeciones entre las distintas casas de estudio y sus eruditos. Esto es, todo parece indicar que el Maguen David fue aceptado por los judíos como un completo y reconocido símbolo judío hebreo a través de los tiempos. Continuó así durante los siglos como un símbolo judío principal, al lado de la menorá, hasta que fue aceptado en 1948 en la fundación del Estado de Israel como su signo, símbolo emblemático en el centro de la bandera. La evidencia podría apuntar a que la estrella de David entonces fue mal usada y corrompida al pasar de los años. Esto es, la estrella de David fue adoptada por el paganismo. La evidencia arqueológica es clara, apuntando entonces a que el Maguen David era un sello del antiguo Israel. En el Centro de Estudios Fe Bíblica permaneceremos humildes, con una actitud de estudio e investigación, sin pretender tener la verdad absoluta. Gracias.